La historia de Abigail, sabiduría, valentía y fe. Abigail es una de las mujeres más destacadas y admiradas de la Biblia. Aunque su aparición es relativamente breve, su impacto y legado son profundos, enseñándonos sobre la sabiduría, el coraje y el poder de actuar en el momento oportuno. Su historia se encuentra principalmente en el primer libro de Samuel, capítulo 25, donde se nos presenta como una mujer que encarna la templanza y la prudencia, virtudes que la convierten en un ejemplo digno de estudio. ¿Quién fue Abigail? Abigail vivió durante la época del rey David, una de las figuras más prominentes en la historia del antiguo Israel. Nació en una región montañosa de Judá, cerca de la ciudad de Maón. No se especifica mucho sobre su infancia o su linaje en las escrituras, pero la Biblia la describe como una mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, 1 Samuel 25, 3, lo que nos indica que tanto su inteligencia como su belleza la hacían sobresalir en su tiempo. La tradición judía también valora enormemente a Abigail, destacándola por su sabiduría y su capacidad para intervenir en situaciones difíciles con sabiduría y valor. Su historia se desarrolla en un tiempo de gran agitación en Israel, cuando el futuro rey David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y vivía en el desierto con sus hombres. Abigail y Nabal, un matrimonio complicado. En el comienzo de su historia, Abigail estaba casada con un hombre llamado Nabal, un rico ganadero de la región de Carmelo, cerca de Maón. Nabal, cuyo nombre significa necio o insensato en hebreo, era conocido por su carácter egoísta y cruel. La Biblia lo describe como duro y malvado en sus acciones, 1 Samuel 25, 3, lo que contrasta fuertemente con la descripción de su esposa. Es interesante reflexionar sobre cómo una mujer tan sabia y virtuosa como Abigail terminó casada con un hombre como Nabal. La Biblia no explica los detalles de cómo se formó su matrimonio, pero en el contexto cultural de la época, es probable que este haya sido un matrimonio arreglado, algo común en el antiguo Israel. Las mujeres a menudo no tenían mucha voz en la elección de sus esposos, y es posible que Abigail haya aceptado su destino con paciencia y dignidad, como era costumbre para las mujeres piadosas de su tiempo. La ofensa de Nabal a David. La historia clave de Abigail comienza cuando David y sus hombres, que vivían en el desierto, protegieron las tierras y los rebaños de Nabal durante la temporada de esquila, una época muy importante en la vida de los pastores, ya que era un momento de gran prosperidad. David, siguiendo la costumbre, envió a algunos de sus hombres a pedirle a Nabal un poco de provisiones, recordándole que habían cuidado de sus rebaños sin pedir nada a cambio. Sin embargo, Nabal, fiel a su carácter avaro y egoísta, se negó rotundamente a ayudar a David y a sus hombres. No solo rechazó su petición, sino que los insultó, diciendo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus amos, 1 Samuel 25, 10. Estas palabras fueron una grave ofensa, no solo porque David era muy conocido como un líder y guerrero, sino porque su rechazo fue visto como una falta de hospitalidad, algo muy grave en esa cultura. David, al recibir la noticia del rechazo y la burla de Nabal, se enfureció. En su ira, decidió tomar justicia por sus propias manos y marchó con 400 hombres para destruir a Nabal y su casa. La intervención sabia de Abigail. Aquí es donde Abigail entra en escena como la heroína de la historia. Al enterarse de la inminente tragedia que se avecinaba debido a la imprudencia de su esposo, actuó con rapidez y determinación. Sin decirle a Nabal, reunió una gran cantidad de alimentos y vino, cargó a varios asnos con provisiones, y salió al encuentro de David. Cuando Abigail se encuentra con David, la Biblia relata un momento impresionante de humildad y sabiduría.
Ella se postró ante él y le rogó que no derramara sangre inocente por la insensatez de su esposo. Abigail asumió la responsabilidad del pecado de Nabal y pidió perdón en su nombre. Sus palabras están llenas de respeto y entendimiento profundo, no solo hacia David como líder, sino también hacia la voluntad de Dios. Abigail dijo: «Te ruego, Señor mío, que no hagas caso de ese hombre malvado llamado Nabal, es un necio, tal como su nombre lo indica, y la insensatez le acompaña». 1 Samuel 25:25. También le recordó a David que su destino estaba en las manos de Dios y que no debía mancharse con una acción vengativa. Ella le aseguró que Dios le concedería la victoria sobre todos sus enemigos y que sería rey de Israel. Al apelar a su fe y su responsabilidad ante Dios, Abigail logró calmar la ira de David y evitar una tragedia. David elogia a Abigail. David, sorprendido y conmovido por la sabiduría y la humildad de Abigail, no solo aceptó sus dones, sino que también bendijo a Dios por haberla enviado para detenerlo de cometer una grave injusticia. Le dijo: «Bendita seas por tu buen juicio, y bendita seas tú misma por impedirme hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano». 1 Samuel 25:33. Este momento marca el clímax de la historia, donde vemos cómo la intervención de una sola persona, actuando con sabiduría y fe, puede cambiar el curso de los acontecimientos. Abigail, por medio de su discernimiento, no solo salvó a su familia y a sus sirvientes, sino que también ayudó a David a mantenerse en el camino de la justicia. La muerte de Nabal y el matrimonio de Abigail con David. Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal celebrando un banquete como un rey, completamente inconsciente del peligro que había estado a punto de caer sobre él. Estaba tan ebrio que Abigail decidió esperar hasta la mañana siguiente para contarle lo que había sucedido. Cuando le explicó todo, Nabal se aterrorizó. La Biblia nos dice que su corazón se volvió como piedra. 1 Samuel 25:37, y 10 días después, Dios lo hirió y murió. Después de la muerte de Nabal, David, impresionado por la valentía y sabiduría de Abigail, le envió una propuesta de matrimonio. Abigail aceptó y se convirtió en una de las esposas de David. La Biblia describe cómo Abigail, nuevamente con humildad, aceptó la oferta, diciendo: «He aquí, tu sierva será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor». 1 Samuel 25:41. Este matrimonio no solo la elevó al rango de la esposa de un futuro rey, sino que también fue una unión estratégica. Abigail se convirtió en una consejera valiosa para David durante los difíciles años que siguieron mientras él aún huía de Saúl y luchaba por establecer su reino. ¿Tuvo hijos Abigail? En cuanto a los hijos de Abigail, la Biblia nos dice que tuvo un hijo con David llamado Quilab. 2 Samuel 3:3. Aunque Quilab no juega un papel prominente en las historias bíblicas posteriores, es importante mencionar que fue uno de los hijos de David. Según la tradición, Quilab probablemente murió joven, ya que no se menciona en las sucesiones al trono, y en su lugar fue Absalón quien reclamó el lugar de liderazgo entre los hijos de David. Abigail, un ejemplo de sabiduría y fe. La historia de Abigail es un recordatorio poderoso de cómo una persona puede hacer una diferencia significativa cuando actúa con sabiduría, valor y fe. Aunque Abigail vivía en una situación difícil, casada con un hombre que no compartía sus valores, supo mantenerse firme en su carácter y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Abigail es un ejemplo para todos nosotros, especialmente en tiempos de conflicto y adversidad. A través de su historia, aprendemos la importancia de intervenir con sabiduría y gracia, confiando en que Dios es quien dirige nuestras vidas y que nuestras acciones pueden influir en los demás para bien. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si quieres aprender más sobre las fascinantes historias de la Biblia y descubrir las lecciones que estas figuras nos enseñan hoy en día, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal, compartimos estudios bíblicos profundos, análisis de personajes y enseñanzas para ayudarte en tu crecimiento espiritual.
Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Reflexiones finales. La historia de Abigail es una de las más inspiradoras de la Biblia, ya que nos muestra cómo el carácter, la sabiduría y la acción justa pueden cambiar el curso de la historia. A pesar de las circunstancias adversas, Abigail se mantuvo fiel a sus principios y demostró que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la sabiduría y el discernimiento. El ejemplo de Abigail nos invita a ser personas que, ante las dificultades, buscamos soluciones sabias y pacíficas. Nos recuerda que, aunque podamos enfrentar situaciones difíciles, si actuamos con fe y sabiduría, Dios puede usarnos para traer paz y bendición. ¿Te gustaría seguir profundizando en historias bíblicas como esta? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este contenido con tus amigos. Juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo en nuestra fe.